Yo soy la escritora Sugeyoso y bienvenidos a Culturesas, un espacio para hablar de las mujeres creadoras, de las mujeres artistas, de las mujeres impulsoras de las artes. Mujeres que saben que solo el arte nos saca de lo cotidiano y nos convierte en culturesas. Hoy tenemos una invitada especial y pasemos a conocer un poco más de ella. Samantha Escobar Fuentes nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Es licenciada en idiomas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en letras iberoamericanas por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y doctora en literatura hispanoamericana por la UAP. Estudió el doctorado en vanguardia y posvanguardia en España e Iberoamérica, donde obtuvo el diploma de estudios avanzados por la Universidad de Salamanca, España. Es profesora del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en materias de literatura medieval castellana, teoría literaria y narrativa hispanoamericana, y ha sido profesora de español para extranjeros. Es coordinadora de la Escuela Internacional de la FFIL, pertenece al núcleo de área básica del posgrado en literatura hispanoamericana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es intérprete y traductora de inglés y francés y ha participado en diversos seminarios y congresos relacionados con sus líneas de investigación, como las jornadas medievales organizadas por la UNAM, Colmex, el Lili y los congresos de narrativa organizados por la UAP. Es participante del proyecto de Ciencia de Frontera de CONACYT, la crítica literaria transcultural, como formación de ciudadanía, ideas, teorías y prácticas culturales, así como también cuenta con diversas publicaciones sobre literatura hispánica medieval e Hispanoamérica del siglo XX. Bueno, pues ella es nuestra invitada de hoy, Samantha Escobar, y me da mucho gusto recibirla hoy en nuestro programa y preguntarle principalmente, bueno, Samantha, ¿cómo es que tú te has convertido en una culturesa? Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo nunca me había considerado una culturesa hasta que tú me invitaste. Gracias a todos por la invitación. Y pues en realidad yo siempre he estado muy vinculada a la lectura y demás. Entonces estudié primero idiomas. Idiomas, que era algo que me parecía que no era un fin, perdón, un fin en sí mismo, pero que me podía llevar a averiguar todo lo que a mí me interesaba, porque siempre he sido como muy curiosa. Estudié de chiquita ballet, entonces pues también estuve como vinculada a las artes, ballet folclórico sobre todo, en Tabasco. Yo soy chiapaneca, pero radicada en Tabasco durante muchos años. Y después, pues ya lo que hice fue, después del estudio de la licenciatura, empecé a estudiar pues letras, ¿no? Que era lo que siempre me había gustado, la literatura, pero que pues en Villahermosa, en Tabasco, en el momento en el que yo estudié no había como muchas oportunidades, y llegué a Puebla, a la Universidad Iberoamericana, donde estudié literatura, y después nos fuimos, mi esposo y yo, a Salamanca y estudiamos un doctorado en vanguardia y posvanguardia, y regresando ingresé a la Ibero, a la Universidad Iberoamericana, donde ya estaba trabajando en cuestiones que tenían que ver con las letras, los idiomas, y luego me incorporé a la UAP. Entonces, en realidad, mi camino siempre ha sido vinculado al lenguaje, a las letras, a todo aquello que tiene que ver con la forma de expresión, porque me parece que como seres humanos estamos construidos por el lenguaje, ¿no? El lenguaje nos rodea y es el que nos da sentido. Cuando al final del día contamos aquello que hicimos, le damos sentido a lo que hacemos, sea muy grande o sea muy pequeño. Sí, tienes razón. A veces, bueno, a mí me ha tocado también pensar o tomar en cuenta la opinión de que a veces lo que no se dice, lo que no se verbaliza o lo que no se da a conocer de nosotros, de nuestro entorno, de cualquier cosa en la que estemos inmersos, pareciera que no existe. Sí. Que hasta el momento en el que lo hablamos, cosas buenas o cosas malas, entonces parece que empieza a tomar forma y deja de ser un fantasma para convertirse en algo mucho más tangible. No sé si opinas eso. Sí, me parece que en realidad últimamente las humanidades han sido dejado muy de lado en los programas de estudio de todos los niveles y sobre todo las licenciaturas, ¿no? Parece que al estudiar el lenguaje y los relatos,
es como si no estuviéramos entregándole a la sociedad nada tangible. No es un coche, no estamos operando a alguien, pero definitivamente si en el desarrollo del lenguaje ninguna de las otras ciencias hubiera sido posible de desarrollarse, ¿no? Es lo que nos distingue de los animales. De tal manera que eso es lo que me parece que al final de cuentas nos nutre. Y yo creo que la sociedad últimamente lo tiene como muy, como que lo minimiza, este sentido que tú mencionas de las palabras y de las cosas. Pero otra vez yo me imagino a un obrero o a cualquier persona que trabaja en algo más tangible, a un economista y demás, llegando en la noche a su casa y contando a los demás lo que hizo y desde ese punto de vista dándole sentido y perspectiva a lo que hizo y valor, y entonces encuentra su lugar en el mundo y eso lo hace un ser humano valioso, ¿no? Entonces yo creo que a partir de eso que nos contamos, y es más, últimamente mucho en las terapias psicológicas, por ejemplo, se trabaja mucho con la narración de uno mismo, no lo que uno mismo se cuenta. Y yo creo que al final de cuentas lo que uno se dice, por ejemplo, en la mañana y no desde el pensamiento mágico de, ay, todo me va a salir bien, o ay, hoy va a ser un día espectacular, sino el decir, bueno, soy una persona que valgo y que hoy puedo hacer lo mejor por mí y por los demás, ya le estoy imprimiendo a mi día un sentido y desde esa perspectiva me hace valioso y parte de la humanidad en la que estoy, ¿no? Eso, fíjate, me parece muy importante cuando hablas de lo tangible y de lo intangible, porque el asunto con todo lo relacionado con el lenguaje, con la expresión del lenguaje, parece algo completamente intangible, ¿no? No es algo que te puedas llevar, no es algo que puedas guardar, a menos que estuviera escrito, ¿no? Y aún así parece alejado cada vez más de una sociedad que se ocupa de algo mucho más inmediato, ¿no? De resolver cosas propias de la tecnología, que a veces no está tan cerca, ¿no? Del origen o del inicio del lenguaje, ¿no? Ahora que hablabas de esto tangible o intangible, ¿cómo crees tú o cómo has notado tú que has podido impulsar este deseo del conocimiento, este deseo de estar cerca y de desarrollar el lenguaje, que es algo completamente intangible y que a lo mejor por eso la gente no le ve una funcionalidad, como si todo tuviera que tener una funcionalidad, ¿no? Y hay cosas que desde mi punto de vista no es que tengan que servir, ¿no? Simplemente tienen que continuar para que funcione algo en nuestro interior y hacia la sociedad. Yo creo que lo que más me motiva son mis estudiantes, ¿no? Porque de cualquier nivel, tanto los de licenciatura como los de posgrado, me parece que ese amor que tienen a las letras no es casual y al lenguaje. Por tanto, me hace sentir útil a mí también y el ayudar a desarrollarlos. Muchos de ellos escriben. Yo no tengo esa habilidad más que de escribir académicamente, pero muchos de ellos lo hacen y lo hacen de forma muy hermosa y a mí me parece que en el tener el valor y el coraje de escribir algo que además pueda ayudar a alguien más a identificarse con eso que está pensando o sintiendo, me parece que otra vez encuentran su valía y que lo que es intangible se vuelve tangible. Yo siempre les digo que finalmente el lenguaje trae a la presencia lo que es ausente. Y les pongo un ejemplo muy tonto y les digo, si yo te digo no pienses en un payaso con peluca roja, narizota verde, zapatotes negros, overol de mezclilla y playera a rayas, ¿en qué pensaste? Luego, en ese payaso. Claro. Entonces, al traerlo al verbalizarlo, lo estás haciendo presente. Y a mí me parece que eso puede servir en muchos momentos y en muchas circunstancias, de catarsis y de dar un sentido además de comunalidad con los demás, que últimamente se está perdiendo, ¿no? Tenemos esta idea de mientras yo esté bien, pues no importa, ¿no? Pero tenemos que pensar que si yo estoy bien, pero el que está al lado de mí no está bien, pues a lo mejor no estamos bien como sociedad o como humanidad y que sí podríamos hacer algo para ayudar. Entonces, el desarrollar en mis alumnos esta empatía y esta capacidad de preocuparse por el otro y a través del lenguaje, es más, desde una simple palabra, el saludar, el decir hola, buenos días o cómo estás, eso puede hacer el día de alguien diferente, ¿no? Y se nota en la sonrisa que alguien puede esbozar cuando tú lo saludas y eso va del intangible de tus buenos días a la sonrisa, que además va a ser respondida por una sonrisa tuya también, dado el reflejo que tenemos al sonreír, ¿no? Sí, así es. Yo creo que igual, o sea, comparto la idea de que el lenguaje tiene un impacto muy importante y lo hemos ido como replegando, ¿no? Como haciendo hacia un lugar, como arrinconando, ¿no? Incluso actualmente me parece que también existe un problema en la contracción del lenguaje, ¿no? Que antes
decíamos con palabras más elocuentes o con 10 palabras una frase, y ahora queremos que esa frase la podemos decir con 2 contracciones de las palabras de las que son origen, ¿no? Entonces, no sé cómo observas también tú que estás en contacto con jóvenes, ¿no? En universitarios principalmente, este movimiento hacia la contracción de las palabras y a esa falta posiblemente de posibilidad de expresarse con mayor amplitud, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con el ámbito en el que nos encontramos como mundo en realidad, ¿no? Yo creo que nunca se había escrito tanto como ahora, solo que de otras formas, ¿no? No agarramos el papel y la pluma para escribir, no mandamos cartas como en el siglo XIX, pero nos la pasamos escribiendo en nuestros dispositivos electrónicos, y eso hace que seamos una cultura muy presente a partir del lenguaje, ¿no? Sí veo esta contracción, pero creo que más bien tiene que ver con la inmediatez que a nuestras juventudes les preocupa, ¿no? El todo ahorita, rápido, ya. Sí. Entonces, ¿para qué te lo digo con tantas palabras si te lo puedo decir con menos? Sin embargo, yo creo que el recrearse o el regodearse en las palabras y en lo que éstas implican es un don que deberíamos de fomentar, ¿no? No es lo mismo decir oscuro que decir lúgubre, y en la expresividad que tenemos con las personas que nos rodean, también podemos contagiarlos de esas emociones o de esos sentimientos que nosotros tenemos como principales. Entonces, yo creo que nunca se ha escrito más que ahora, se está escribiendo de otras formas, y me parece que eso también es una posibilidad que se debe de explotar, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, porque luego todo el mundo dice, bueno, ¿y qué vas a hacer estudiando lingüística y literatura, que es en la licenciatura en la que yo trabajo? Estamos hechos de relatos, ¿no? Todo mundo ve plataformas que tienen adaptaciones de libros, que las canciones alguien las escribió, es decir, estamos llenos de palabras, y eso me parece que es algo que tendríamos que hacer más notorio para que nuestra labor se viera menos inútil o menos en el vacío. Sí, fíjate, eso también es importante, ahora que lo mencionas, esa forma en la que tú te relacionas con los chicos, ¿cómo sientes que impactas la vida de ellos cuando ya están en la carrera, ¿no? O si quieres empezarme a contar más o menos de cómo le dices a un chico, esta es una carrera en la que puedes obtener esto, o de la que puedes ayudar a alguien haciendo esto, porque creo que las formaciones académicas también sí debemos elegirlas en función de lo que nos gusta, de lo que es, en lo que somos aptos también, porque puede ser que nos guste y no seamos aptos, pero también en función de dejar un impacto, me parece, en la sociedad, una trascendencia no de mi persona, ¿no? Sino de mis acciones en la vida de los otros. ¿Cómo crees tú que una carrera o una formación académica de este tipo, que es difícil, creo, de mostrar o de explicar, cómo puede trascender? Yo creo que hay muchas posibilidades de labor para un estudiante de esta área, ¿no? O de estas áreas. Muchos de ellos quieren ser escritores, ¿no? Y ese es como su gran sueño. Si bien no se trata de formar escritores, porque me parece que eso tiene que ver con algo en la entraña, con algo que nace y que podemos o no tener y que podemos o no querer expresar, me parece que el hecho de poder hablar bien y expresarse y entender lo que los otros quieren decir y además expresar lo que uno quiere decir resulta vital hasta para ir al súper, ¿no? Entonces, el hecho de decirles, tu materia prima es el lenguaje y tienes todas las posibilidades de ese lenguaje, y además no solo de un lenguaje, sino de todos, porque siempre les digo, como licenciada en idiomas que fui o que soy, siempre los impulso a estudiar inglés, francés o algún otro idioma que pueda ser de utilidad para ellos y así ayudar a los demás. Sí, tienes razón. Muchas gracias hasta ahora. Samantha, vamos a pasar un momento a ver a nuestra autora de la semana para conocer un poco acerca de otros libros, y vamos con esta cápsula y regresamos ahora. Hola, yo soy Carla González y al día de hoy conoceremos a la autora de la semana con su libro Aquí no es Miami. En este libro, la escritora mexicana Fernanda Melchor hace un viaje hacia su propia semilla, regresando la mirada y la pluma al puerto de Veracruz, de donde ella es originaria. Esto lo hace para contar las historias que también forman parte de la semilla del propio puerto, el doloroso tema de los migrantes, las creencias y rituales heredados de generación en generación y la violencia dura y pura se mezclan en estas historias con una narrativa que no te dejarán soltar el libro.
El texto se presenta con 12 relatos divididos en 3 temas que son luces, fuego y sombras. En Luces está incluida la historia que da nombre al libro, además de otros 4 relatos. Aquí no es Miami cuenta la travesía de un grupo de indocumentados dominicanos que llegan en barco al puerto de Veracruz, creyendo que han logrado llegar por fin a los Estados Unidos. Fuego incluye 2 historias. Una de ellas es La Casa del Estero, en donde se toca el tema de las posesiones demoníacas y las invocaciones a los espíritus, además de rituales y creencias que son el pan de cada día de gran parte de los veracruzanos y de muchos otros pueblos de nuestro país. En el apartado Sombra, la autora se encarga de mostrar un mosaico de acontecimientos relacionados con la violencia derivada de la guerra entre grupos delincuenciales y los fallidos intentos de acabar con el crimen que cada vez está más organizado y cada vez ha escalado más con paso firme y, sin titubeos, las encumbradas paredes de las instituciones políticas, empresariales y policíacas. La crónica, el relato personal, la nota roja y la investigación periodística hacen de este libro un híbrido de historias conmovedoras, entrañables y dolorosas, en donde lo único que importa es sostenerse con fuerza del instinto de supervivencia para intentar salir vivo. Denle un espacio a Fernanda Melchor y a su libro Aquí no es Miami. Nos vemos la siguiente semana. Hola, ya estamos de regreso nuevamente aquí en Culturesas con nuestra invitada Samantha Escobar, que nos está contando acerca de el impacto que tiene una carrera como la literatura en una sociedad que a veces está muy necesitada de este tipo de información o de la posibilidad de comunicarnos de la forma correcta. Samantha, ahora que regresamos, quisiera preguntarte ¿qué proyectos tienes actualmente o en qué te desarrollas actualmente dentro de tu actividad? Bueno, siempre estamos investigando en la facultad y la verdad es que mi aliciente y muchas veces mi motor son los estudiantes de nuevo, ¿no? Yo siempre les digo que soy una vampiro, que no se los he dicho, pero que me nutro de sus ideas y de lo que ellos proponen, ¿no? Entonces, he estado este año trabajando sobre todo con tipo bibliografía, textos antiguos de la Biblioteca La Fragua, y estoy preparando un proyecto de investigación que va enfocado a la recuperación de muchos de los textos, que aquí tenemos muchos por el acervo colonial que tiene la ciudad de Puebla, tanto en la Biblioteca Palafoxiana como en la José María La Fragua de la UAP. Entonces me parece que hay mucho todavía que explotar en cuanto a esa literatura, que no la estudio, bueno, que siempre me ha gustado porque yo lo que más hago es literatura medieval, pero que me gusta también en el ámbito de enfocarlo a lo social. Es decir, ese texto nació en un periodo determinado, fue leído por una sociedad determinada que lo entendió de una forma específica, pero que nos dice ahora otras cosas en este momento, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante y bueno, es lo que, sobre todo me dedico a textos como antiguitos, ¿no? Entonces, en eso ando últimamente. Ahora que mencionas también eso, creo que todo el arte tiene esa característica. Creo que cualquier expresión artística obedece a un momento social, político, económico, ¿no? Que todos los cambios que existen en la cultura, tanto en la pintura, en la literatura, por supuesto, en cualquier expresión artística, obedecen a una situación, a un entorno, que no surgen de pronto, porque a veces creo que nos hemos equivocado en analizar, ¿no? Textos a lo mejor o obras de arte, tomándolas en cuenta desde la óptica actual. Y creo que debemos tomarlas en cuenta en el momento en el que fueron creados y muchas veces se puede modificar o entender a nuestra actualidad, pero habría que hacer algo para entenderlas desde su lugar originario, ¿no? Sí, la idea es tratar de reconstruir lo más cercano posible el ámbito de surgimiento, pero también destacar la lectura que me está dando a mí. Sí tengo que contextualizarla y saber, bueno, incluye estos temas o los aborda de esta forma porque eso era lo normal o lo cotidiano. Y eso, usarlo para valorar yo lo que a mí me está diciendo ahora la obra. Porque desde la teoría literaria, por ejemplo, mucho tiempo se dio en pensar en que había una lectura correcta de las obras, ¿no? Y desacreditar la que no fuera esa. Desde la pregunta de, bueno, ¿y qué quiso decir el autor? Ya no estamos pensando en eso, ¿no? Es más bien, ¿qué me está diciendo este autor a mí? Sin ignorar o sin dejar de lado que surgió en un momento determinado, que él tenía ciertas filias o ciertas fobias, que le interesaba ciertas cosas, y con todo ese background, digamos, teniéndolo como conocimiento,
ver qué me está diciendo a mí. Yo siempre lo planteo en términos, por ejemplo, de un cuadro, ¿no? Un cuadro es hermoso si uno lo ve a primera vista, pero si uno sabe en qué circunstancias fue pintado, Claro. o con qué materiales, o en qué momento, uno tiene una apreciación mayor de ese cuadro, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo con la literatura. Me va a seguir diciendo algo a mí en particular por mi contexto, pero no puedo olvidar el contexto del que surge, ¿no? Entonces, sí, habría que vincular la literatura a muchas otras disciplinas que al final de cuentas tienen que ver con lo humano y que no están necesariamente peleadas, ¿no? Sí, que son eso, expresiones artísticas, ¿no? Que no vienen a lo mejor de un conocimiento profundo ni nada, sino más bien vienen del interior de cada quien, pero en su necesidad de expresar algo, ¿no? Claro. Y si lo pensamos bien, ¿qué conocimiento más profundo que ese que viene del interior, Claro. ¿no? Porque el que alguien sea capaz de expresar al exterior aquello que tiene más íntimamente guardado y lo sepa hacer de manera que los demás lo compartan, pues es un gran don, ¿no? En realidad, no cualquiera es capaz de transmitir o de comunicar eso que quisiera transmitir. Sí, yo creo que son como cosas que se vinculan, ¿no? Que se complementan. Es algo que un artista tiene de origen, me parece, ¿no? Que se puede perfeccionar, que puede buscar la manera de encontrar nuevas vías para perfeccionar su lenguaje en el caso de la escritura o de la literatura, o de perfeccionar las técnicas en el caso de la pintura, o de conocer materiales, ¿no? Que le den la oportunidad de expresar lo que tiene ya en la cabeza, ¿no? Pero creo que sí es un complemento pues de esto, de conocimiento y de la entraña, ¿no? Del interior, del deseo de comunicar y la capacidad de hacerlo. También creo que no todos tenemos a veces la capacidad de transmitir ni nuestro conocimiento. Hay gente que es muy, que estudia mucho, que tiene una gran capacidad para conocer o para estudiar, pero no puede transmitir el conocimiento, ¿no? Sirve para otras cosas, ¿no? O sea, ni bueno ni malo, pero creo que en el aspecto artístico es necesario tener la posibilidad de transmitir ese conocimiento para generar un impacto, ¿no? Sí, yo creo que además es un acto de generosidad, porque la sabiduría almacenada no sirve de nada, ¿no? En realidad lo que hay que hacer con aquello que sabes es ir intentando ayudar a todo el que puedes, de la forma en la que puedes. Yo creo mucho en el trabajo hormiga, porque es el que hago en realidad, ¿no? Yo sé que no voy a cambiar el mundo o aquello que creo que está mal, porque además es solo mi opinión, aquello que está mal, pero creo que si yo hago dudar o pensar críticamente a una persona, ya estoy generando un cambio, ¿no? Ya estoy haciendo que esa persona a lo mejor se plantee ver las cosas desde otra perspectiva o hacerlas de una forma distinta o ayudar también, ¿no? Entonces a mí me parece que, y todo eso a partir del lenguaje, ¿no? De el compartir horas con mis alumnos. Yo nunca he pensado, o bueno, no me había puesto a pensar en cómo mi labor podría impactar en ellos. Creo que me preocupo más como en lo cotidiano de solucionar lo que hay al día a día, pero yo lo que espero es que si se acuerdan de mí de alguna forma sea como alguien que los hizo dudar, ¿no? Que se puso a pensar o que los puso a pensar a ellos sobre aquello que consideraban grabado en piedra, ¿no? Que finalmente creo que hasta las piedras se derrumban. Sí, cada vez se diluye, ¿no? O sea, más esas barreras, ¿no? ¿A ti te gusta escribir, Samantha? ¿Tú escribes? No, sí escribí en la adolescencia, ya sabes, así como mi diario y cosas así, pero luego conocí a Borges. Nada más. Entonces me di cuenta de que si no podía yo escribir así, no tenía sentido. Entonces, me gustaría tener ese talento, no lo tengo. Admiro a quienes sí lo tienen. Y de la única forma que escribo generalmente es académicamente, ¿no? Publicaciones académicas de mis investigaciones. Ok, esa es tu manera, ¿no? De trascender en realidad y de compartir, ¿no? Sí. Que es lo importante, creo yo, compartir el conocimiento, cualquiera que sea, Sí. ¿no? ¿Fuiste hace poco a Europa también a hacer como un trabajo académico también? Estuve en un congreso en Santiago de Compostela. Fueron 3 días en el que estuvimos exponiendo como nuestras líneas de investigación, diferentes perspectivas. Yo llevé un trabajo que hice sobre un libro de Carmen Bullosa, sobre las biografías de Cervantes, porque estuve trabajando con autobiografía y autoficción, bueno, más bien, con biografía y bioficción, que son términos similares, pero que apelan mucho a la escritura de la vida como una ficción,
que no tiene que ver en realidad con el mentir, sino desde la poética de Aristóteles, en la que él nos dice que la historia nos cuenta las cosas como fueron y la ficción o la literatura como podrían haber sido. Entonces, ese libro de La otra mano de Lepanto, que les recomiendo. Yo no soy la de la autora del día, pero les recomiendo que se acerquen. Habla sobre la biografía, bueno, toca una parte de la vida de Cervantes. Y yo exploré las biografías, que sí son biografías, porque esa es una novela, las biografías de Cervantes contrastada con esa que es una novela, ¿no? Y ver cómo realmente Cervantes es un personaje cervantino, ¿no? O sea, él se fue escribiendo a partir de su historia, pero de sus obras también, porque no hay mucha documentación sobre él. Entonces, los primeros biógrafos recurren a su obra para recuperar su vida. Entonces, finalmente, de Cervantes sabemos lo que él contó en sus propias obras, de tal manera que pues no sabemos qué tan cierto sea, ¿no? Sí, como que se convierte en una propia, o sea, propio Cervantes se convierte en una creación suya de Cervantes, ¿no? O sea, de lo que quiero que sepan de mí y cómo quiero que lo sepan de mí, ¿no? Y, por ejemplo, tú vas y haces este planteamiento allá, ¿de qué manera trasciende? ¿Qué hacen con él? ¿O lo plantean hacia otros estudiosos? Sí, éramos muchos de diferentes áreas y eran como jornadas más bien de contagio, me gustaría decir, académico, ¿no? En el que íbamos exponiendo aquellas cosas que estamos haciendo como para nutrirnos entre nosotros y darnos ideas y posibilidades de nuevos estudios, ¿no? Hay quienes están estudiando la literatura, por ejemplo, en las redes a partir de Twitter y las menciones que se hacen de autores, hay otros que están trabajando con poesía filosófica. De ese congreso se van a sacar unas memorias y serán publicados algunos de los trabajos. Ok, Samantha, bueno, pues me da mucho gusto todo lo que estás haciendo, me parece súper importante el impacto que tienes, sobre todo porque trabajas con jóvenes, ¿no? Creo que para ti debe tener un significado importante el trabajar con ese grupo de personas que están empezando, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú con el deseo de hacer algo aún o no? Yo espero que sí. Sí. Son muy idealistas y por eso te decía que en parte yo les robo un poco de esa energía y de esas ganas que tienen, ¿no? Porque siempre tienen proyectos nuevos, ideas muy locas, algunas, otras muy enriquecedoras, y a mí me parece que eso me hace despertarme todos los días, porque sé que México y el mundo tienen esperanza, ¿no? Que yo los veo a ellos y digo, sí, se puede ser mejores, sí podemos ayudar a los demás, sí podemos ser una buena humanidad, ¿no? Entonces, no depende de mí, evidentemente, cada uno tiene su camino y muchos caminos muy difíciles, la verdad, y eso hace que yo los admire aún más, ¿no? Porque vienen de circunstancias muy adversas y a pesar de eso, tienen muchas ganas de hacer cosas. Sí, la verdad no queda más que en realidad felicitarte, bueno, a ti por la labor que realizas estando con estos chicos y no una labor fría de ir a dar una clase y salirte y no volver a verlos. Me parece que la manera en que te reúnes con ellos, en la manera en que les hablas, en la manera en que te estrechas con ellos en cuanto a sus ideales, ¿no? A sus propias problemáticas individuales incluso, además de las académicas, creo que generas un impacto importante en esos chicos y creo que para eso es que estamos, ¿no? En realidad te felicito por el trabajo que tú haces, sí académico, pero más humano, ¿no? Con todos los muchachos que impactas y pues me da mucho gusto que hayas estado acá con nosotros, de verdad estoy muy contenta de recibirte, de que puedas compartir con nosotros todo lo que haces y bueno, no sé si quieres invitar a más chicos a estudiar en la UAP, a estudiar esta carrera, que les digas un poco, muy brevemente, cómo los puedes recibir allá y en dónde estás tú. Sí, yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Las convocatorias son cada año, ahorita acabamos de recibir a la generación 2024 y yo los animaría a acercarse a lo que es su entraña, ¿no? Otra vez, a aquello que es lo que quieren hacer, porque muchos tienen miedo de decir, bueno, ¿y de qué voy a vivir después, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Afortunadamente ahorita hay mucho trabajo porque, como te decía, creo que se escribe más que nunca y muchos de nuestros estudiantes están yendo hacia áreas de edición, corrección y demás.
en revistas, en editoriales, y eso me parece que es una labor muy importante. Por un lado, y por otra, pues si su sueño es escribir, seguramente lo lograrán. Ay, muchas gracias, Samantha, nuevamente por acompañarnos. Ha sido un gusto estar y platicar contigo. Y recuerden, denle un espacio a su inspiración y conviértanse en una culturesa. Nos vemos en la siguiente emisión.